ahora tenemos que pasar rápidamente para el próximo panel. En el próximo panel creo que vamos a escuchar más portugués que español. En primer lugar, quería agradecer mucho a Google News Initiative por patrocinar este evento y por patrocinar a la ISOG y por todo el apoyo que Google News Initiative nos ha estado dando al Knight Center en todos los cursos que hacemos, etcétera. Así que es con mucho gusto que llamo a Marco Tulio Pires de Google News Initiative, de Google News Lab, en Brasil, para el panel que es Innovación en el Periodismo Digital Latinoamericanos, con 5 proyectos exitosos que fueron financiados por una otra iniciativa, además de la iniciativa de Luminate con velocidad. Google tiene este News Challenge que Marco Tulio va a explicar y presentar a los panelistas. Muchísimas gracias. Bienvenido, Marco Tulio. E pode falar em português. Muito obrigado, Rosenthal. É uma alegria enorme estar aqui hoje, é uma honra. Muchas gracias, Rosenthal. Es un gran placer estar en el coloquio iberoamericano. Como siempre, quiero agradecer en nombre de Google y de nuestros socios la posibilidad de estar aquí en este panel donde vamos a hablar de la innovación en el periodismo, como ya fue dicho. 5 proyectos. Yo trabajo con Google News Lab, soy el líder de este esfuerzo en Brasil y trabajamos aquí apoyando el periodismo en Latinoamérica. Escogimos para este panel muy bueno y para hablar sobre la innovación 5 proyectos que fueron seleccionados para responder al desafío de innovación en Google. Este domingo, de hecho, cierran las inscripciones para el nuevo grupo en el 2021. Así que inscríbanse ya mismo. Pueden inscribirse para poder innovar este año en América Latina. El llamado es para trabajar sobre nuevos productos periodísticos y algo que aporta diversidad al ecosistema. Hay mucha más información en nuestro site. Desafío de la innovación. Desafío GNI. Y ahí van a ver todas las informaciones en español y en inglés también. Tenemos hoy en nuestro panel 5 proyectos. Pedimos que los 5 abran la cámara para poder verlos a los 5. Hablaremos con Miguel Paz, cofundador y CEO de Revenue de Chile. También Elena Bertó, directora de la redacción de la revista Asmina de Brasil. También Silvio Costa, fundador de Congreso en Foco de Brasil. Juan Melano, también el cofundador y CEO de Croma de Argentina, un grupo enfocado en la inteligencia artificial. Y también Patricia Gómez, directora de producto de Jota en Brasil. Y quería también invitar a Miguel para que empiece hablando de nuestro proyecto y después de que cada uno hable sus 5 minutos, volveremos a una serie de preguntas y respuestas. Miguel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Tengo aquí una foto de Selfie Man, Rosenthal Alves, uno de los principales promotores de la innovación y del cambio en el periodismo de calidad en América Latina. Gracias por la invitación, mi primera vez en ISOJ desde Chile. Les cuento un poco, yo soy periodista de profesión y trabajé en varios medios y después realicé un proyecto llamado Poderopedia, que era una fundación. Y en ese camino, aparte de postular o participar en fondos concursables y también en realizar distintos tipos de proyectos con medios, nos encontramos con el desafío
de poder recibir donaciones, ¿no? Reportes. Muchas veces esto surgió de las propias personas que nos planteaban, oye, me gustaría donar, y nosotros decíamos, sí, te puedo enviar un documento en papel que tienes que firmarlo y llevarlo al banco, y después de eso vas a poder hacer tu donación. El 95% de las personas nos decían, no, muchas gracias, no tienes algún sistema online para hacer esto. Entonces, años después, pues después me fui a Nueva York a hacer clases, me encontré con que este tema cada vez era más necesario y que había un dolor gigante en América Latina, porque instalar o montar sistemas de pago, notificaciones y armar un sistema estructurado de gestión de membresías, suscripciones o donaciones recurrentes en especial, es todo un mundo que la mayoría de los medios pequeños y medianos, por ejemplo, no tienen cómo acceder a hacerlo, incluso cuando tienen equipos de tecnología internos, porque el proceso es tan complejo que requiere básicamente tomar la decisión de, bueno, el equipo de tecnología de mi medio, dedicado a la distribución del periodismo y a contar las historias, voy a tener que enviarlo a hacerse cargo de esto otro. Y esto otro es súper complejo, porque requiere instalar y integrar sistemas de pago, requiere escribir código y mantenerlo, requiere atender a las personas cuando hay un pago que falla, requiere entender y explicar distintas cosas, requiere mantener servidores andando, o sea, todo un mundo que es un tema muy, muy complejo. Entonces, a partir de eso creamos Revenue con la idea de que sea una plataforma fácil y que en 5 minutos, sin ningún tipo de integración ni nada, cualquier medio de comunicación o periodista pueda utilizarlo. Ya llevamos casi un año andando. Hasta el momento vamos bastante bien. O sea, algunas cifras, por ejemplo, de justo ahora que se terminó abril respecto a marzo, demuestran un crecimiento muy potente. Aparte de eso, hemos ido sofisticándonos y aprendiendo con nuestros clientes del mundo de los medios. En este minuto en Chile somos la plataforma más utilizada por medios de comunicación. Aquí también hay una lección, que es que nosotros hemos también tratado de trabajar con medios de comunicación muy grandes, ¿ya? Nos ha ido mal con eso. Y la razón de eso muchas veces es que son sistemas tan complejos y tienen estructuras tan legacy que su capacidad para poder tomar decisiones que les permitan innovar, incluso cuando les muestras que están gastando del orden de los $30,000 a $50,000 mensuales para mantener un sistema que no les está generando $30,000 o $40,000 mensuales, la opción es mantenerse trabajando de manera interna. Por lo tanto, lo que hicimos desde el inicio con Revenue fue nosotros aproximarnos a medios de comunicación independientes, pequeños, hiperlocales, y también a periodistas para plantearles esto, ¿ya? En este proceso, una de las cosas que hemos aprendido, ¿ya? Y que son 3 desafíos para los People Power Newsrooms, o basados ya sea en membresía, suscripciones o donaciones, yo diría que el principal es la cultura de los medios y el síndrome del impostor, ¿ya? Cuando me refiero al síndrome del impostor, me refiero a que la respuesta a una invitación oye, ocupa Revenue, crea tu cuenta gratis, la plata va a salir de la plata, no vas a gastar un peso y vas a aumentar tus ingresos y vas a diversificar tu modelo de negocio, pero ¿y quién me va a dar dinero a mí? ¿Por qué alguien querría financiar el periodismo que yo hago? Entonces el proceso principal es de decirles, probemos y vamos aprendiendo. Y ahí se entronca con el otro punto, que es de cultura, ¿ya? Que es que los periodistas, por nuestra formación, aplicamos al desarrollo de producto periodístico la misma lógica que aplicamos a escribir o hacer una investigación. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que uno nunca publica un artículo, por ejemplo, hasta haber chequeado todas las fuentes y toda la información y verificado todo, ¿no? Eso es el estándar dorado del periodismo, pero es una pésima idea para hacer productos periodísticos, ¿ya? Cuando nosotros cuando está la pregunta de ¿y quién me podría apoyar y por qué me podría apoyar? Generalmente los medios que toman la decisión de ir adelante dicen, ok, hagamos un proyecto,
ok, hagamos un comité, ok, tenemos que preparar un lanzamiento, y se gastan entre 6 meses y un año en armar un sistema de membresías, donaciones o suscripciones recurrentes. Y cuando ocurre, y en la primera semana les va más o menos, no se cumplen con todas las metas que habían esperado de suscriptores, ya están agotados de todo el proceso que trabajaron. Por lo tanto, lo que nosotros les decimos, ok, creemos esto, armemos un landing y mándaselo por WhatsApp a tus amigos. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si eso no es muy formal, no es periodístico, no está todo 100% armado? Hagámoslo y probemos. Y eso yo te diría que es el principal desafío como de la curva del momento que uno habla con un medio o personas de medios hasta que se atreven a hacerlo, toma un tiempo. Pero cuando lo hacen, se dan cuenta de que sí es posible, de que existen principios de sentido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Interferencia, uno de nuestros clientes, de que las personas quieren apoyar el medio porque entienden que el medio está proveyendo un bien de carácter público, es decir, lo que hacen en investigaciones genera un aporte a la sociedad y a esas personas les parece que eso es válido, por lo tanto lo apoyan. Periodistas como Alejandra Matus, una de las periodistas más destacadas de Chile, que estaba estudiando en Estados Unidos y hacía hilos de Twitter para contar historias, la convencimos de que hiciera un modelo de aporte, ¿ya? No les puedo dar cifras porque son obviamente confidenciales de cada uno de ellos, pero créeme que es infinitamente más dinero mensual del que Alejandra habría pensado, y además es una forma súper directa de estar conectados con su audiencia y con los miembros de su comunidad porque tiene toda la información, etc. El otro dificultad que hay, o los desafíos para los medios, es que, ok, periodismo no es lo mismo que hacer medios. Periodismo es el corazón de esto, pero medios involucra negocios, tecnología, producto, y en este minuto particularmente es súper difícil poder convencer a tecnólogos y desarrolladores de producto, talentosos y talentosas, a que se sumen a una industria que está en crisis y que no paga lo que paga la industria de la tecnología. Solo como referencia, Chile es uno de los países más caros para contratar desarrolladores a nivel hispanoamericano, ¿ya? Entonces ahí hay un desafío de cómo desde la cultura, y lo hablábamos antes con Patti Gómez, que podrá a lo mejor contar un poquito más, cómo desde la cultura involucramos y reclutamos y formamos equipos, y cómo lo hacemos en la dificultad generalmente de que además los periodistas y los editores y directores y directoras están haciendo investigaciones, tratando de armar acuerdos, haciendo distintos deals, etc. Es todo un tema complejo. Por lo tanto, hay que ir a reclutar en espacios universitarios tempranos. Y el último desafío, y esto es en general, no solamente para el tema de los medios, es que a diferencia de Estados Unidos, cuando uno dice, hey, voy a armar un sistema para Estados Unidos, inmediatamente los sistemas de pago, de banca, etcétera, son súper poco friccionados. O sea, solo para que tengan una referencia, en Chile, cuando alguien quiere hacer un pago para apoyar un medio de comunicación, ingresa sus datos en Revenue, hace pagar, es llevado a una plataforma monopólica que se llama Transbank, ¿ya? Que es propietaria, perteneciente a todos los bancos. Uno tiene que elegir la tarjeta, agregar su DNI o identificación, elegir el banco, agregar la clave, es decir, son como 7 u 8 pantallas, vis a vis lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, o también que está pasando con Mercado Pago, que uno sencillamente agrega los datos de la tarjeta y listo, ¿ya? Entonces, eso un minutito, Miguel. Sí, son los principales desafíos. Cosas bonitas, por ejemplo, un medio de comunicación que ya lleva aproximadamente $15,000 de ingreso recurrente mensualizado o monthly recurring revenue, y que ya está sobre los 3,000 suscriptores y que fue 0% en implementación. Entonces, en este minuto lo que le toca es trabajar en temas de vínculo con audiencia y poder medir e iterar invirtiendo en el trabajo con la comunidad. O sea, el punto aquí importante es que sí se puede, y que construyendo alianzas virtuosas, sobre todo en espacios como el provisto por ISOJ y otros, sí se puede. Así que eso, hasta aquí quedó.
Muito obrigado, Miguel. Excelente. Agora vamos com a Helena Bertô, directora. Muchas gracias, Miguel. Pasamos ahora a Helena Bertô, directora de la redacción de revista Asmina, de aquí, de Brasil. Muchas gracias. Es un honor estar formando parte aquí. Yo soy directora de representación de la revista. Yo me gustaría primero presentarles quiénes somos. Somos una publicación online, la revista Asminas, y la intención era combatir la violencia contra la mujer. Y desde que surgimos, tuvimos que innovar para existir en un mercado de periodismo ya muy saturado, con grandes publicaciones femeninas en Brasil. Siempre buscamos innovar en el lenguaje, en el uso de tecnología, que siempre estuvo presente en lo que hacemos, en las aplicaciones contra la violencia contra la mujer, y que reúne información sobre ello. Al final del año 2018, cuando vinieron las elecciones en Brasil, y género fue un tema muy recurrente en aquel panorama, también para la base, para las campañas políticas, nos dimos cuenta que los derechos de las mujeres estarían bajo ataque en el Congreso Nacional. Y por otra parte, reconocimos que faltaba mucha información sobre las cuestiones relacionadas a género y derechos de las mujeres. Entonces, surgió el proyecto Ellas en el Congreso, que se pensó para monitorear el derecho de las mujeres en el Congreso brasileño, informar a la población sobre ello de modo sencillo y asequible, y también los movimientos. Recoger información sobre el movimiento de mujeres en Brasil. Por otra parte, había el problema con el que teníamos que superar, que somos una organización sin ánimos de ganancias, y no teníamos un gran equipo porque no somos grandes. Entonces se creó el Ellas en el Congreso, que es un proyecto pensado por la periodista Bárbara. Ella debería estar aquí hablando en mi lugar, pero ella está de vacaciones. Entonces tenemos varios distintos frentes, uno de ellos en el Twitter, todo lo que ocurre allí, proyectos de ley en el Congreso Nacional, que tenga palabras claves conectadas al género. Tenemos el ranqueo sobre el derecho de las mujeres en Brasil, el ranking que analizaron los proyectos realizados y presentados por los diputados brasileños. Es un caos. Todo está en código abierto, está disponible en nuestro sitio para quienes se interesen. Y entonces se establece el ranking en relación a género, y todo esto ha generado muchos datos que se han convertido en reportajes, videos, contenidos, aclarando tanto propuestas como la actuación de los representantes populares, y también cómo es la presencia de la mujer en la política brasileña. Además de eso, tenemos a una newsletter que tiene 10.000 suscriptores, que analiza todo lo que ocurrió la semana previa en la actividad parlamentaria, nos trae informaciones de aquel ambiente, y también la idea es hablarle al público final de todo esto. Y nuestros códigos son abiertos, la metodología es muy transparente y está todo disponible. Quienes deseen inspirarse, ya sabemos de otros bots que se crearon para Twitter utilizando nuestro código para monitorear otros temas. Entonces, hemos hecho frente a distintos retos, porque Asminas es muy pequeñita, empezó en 2020 con 3, 4 personas, hoy somos 11. Pero fue un proceso de aprendizaje muy largo o muy importante, y la relación entre periodismo y tecnología, porque nosotras aprendimos en la medida en que lo íbamos haciendo. Yo creo que Bárbara sabía programación y código, pero las demás no. Entonces la comunicación a veces con desarrolladores y todo puede ser algo bien complejo de alcanzar. Tenemos procesos registrados y es importante crear esta interacción más organizada sobre tecnología para aprovecharlo en el futuro. Y ese es otro reto que hemos enfrentado, es que uno tiene un proyecto que es
muy especializado y traemos a alguien que tiene toda la expertise, vemos que el proyecto depende de una única persona. Entonces, nos pasó con Bárbara y el Congreso. Por ejemplo, si ella se ponía mal, el proyecto iba a tener que interrumpirse. Entonces, yo empecé a hacerlo con Bárbara. Yo no sabía nada, ni de tecnología como de política. Fui aprendiendo a lo largo del proyecto y ahora ella está de vacaciones y lo estoy haciendo yo. Entonces hubo ese cambio de mando, pero bueno, hay varios procesos que tienen que ver con la documentación, de registrar cada etapa de lo que estamos haciendo para que esté también disponible para todo el equipo y que uno no dependa de una única persona y que se pueda tener a los procesos desarrollándose, aunque haya algún imprevisto. Y hubo ahí también un gran aprendizaje en relación a las entrevistas. Y porque de pronto lo teníamos todo organizado y vino la pandemia y vino la política brasileña, que es algo completamente loco. Entonces hacíamos una compilación, todo estaba perfecto para salir y de pronto echaban al ministro de la Salud. Entonces todo el tiempo teníamos que repensar plazos, estrenos, para también entender que los momentos no siempre eran los que pensábamos y todo el tiempo. Y es muy difícil porque cuando haces un proyecto muy largo que involucra muchas etapas y mucha tecnología y utilizamos métodos de cosas muy modernas, cuyo nombre se me olvidó, pero todo tenía fecha y plazo y todo eso, y tuvimos que adaptarnos. Y hubo otra lección aprendida. Todo es muy bonito, la tecnología y demás, pero si uno no llega hasta la audiencia, o sea, si no toca la audiencia, no sirve de nada. Entonces, todo el tiempo teníamos que pensar en cómo hacer que fuera sexy este tema que es aburrido de los proyectos de ley y todo eso. Y todo el tiempo pensando en video, imagen, cómo adaptar todo esto, cómo convertir en atrayente algo que no lo es, pero que es esencial para que la población y las mujeres puedan monitorear sus propios derechos. No sirve de nada producir todo esto si esto no llega a nuestra audiencia. Elena, tienes un minuto. Y era eso. Tuvimos que adaptar el lenguaje y creo que ha funcionado. Hemos monitoreado a distintos proyectos, hemos sido buscados incluso por diputadas, por el proyecto que tiene incluso por el impacto que nuestra evaluación pueda. Las parlamentarias y parlamentarios vienen a preguntarnos por qué ha pasado, porque quieren saber cuál es el impacto negativo o positivo. Entonces, ha sido considerado un proyecto innovador del periodismo de datos y eso demuestra que está funcionando. Muchas gracias, Elena. En la sección de preguntas y respuestas podrías hablar un poco más. Pasamos a Silvio Costa, fundador de Congreso en Foco. Buenas tardes para todos. Es un placer, un honor estar con ustedes. Gracias a los que están también aquí. Estoy hablando desde Brasil, de la capital de Brasil. Soy Silvio Costa. El Congreso en Foco es algo un poco extraño, raro en el periodismo latinoamericano, porque por el trabajo que hacemos, pero hace 20 años, desde febrero del 2004, empezamos y en sus mejores momentos llegamos a tener 5 millones de usuarios por mes. Nuestro trabajo es ofrecer información fiable, específica, exclusiva, siempre que sea posible, y damos muchas exclusivas para permitir que la ciudadanía pueda hacer el monitoramiento de las políticas públicas, del Congreso, del gobierno y el ejercicio de los mandatos por parte de los representantes elegidos. Somos una compañía, una empresa con fines de lucro, pero con un compromiso muy serio para defender la democracia y los derechos de la comunidad LGBTQ+,
y más, defender la diversidad de género, de raza, los derechos humanos y también con un trabajo muy diversificado. Tenemos también un área de investigación y un área de eventos y invertimos más siempre en el análisis. Entonces eso muy rápidamente es una breve reseña del trabajo que hacemos. Y ahora voy a presentar propiamente el trabajo que fue apoyado por Google News Lab, que es el radar del Congreso. Esto existe, pero ya no teníamos, es un proyecto que teníamos desde hace mucho tiempo, pero no teníamos los fondos para realizarlo. Y básicamente toma toda la información, los datos que están disponibles en las páginas, en el portal del Congreso de todos los diputados y, como dije, esto es lo que siempre soñábamos, porque veíamos que el buen periodismo, todavía más, tiene mucho por ganar cuando utiliza las herramientas especializadas, científicas, para mejorar la calidad de la información, información sobre los congresistas. Creamos también distintos niveles de vigilancia o monitoramiento de información, como dije, que ya es pública, para que la ciudadanía pueda entender cuál es el porcentaje de votos en los que cada congresista votó. Establecimos una metodología propia nuestra, nivel de transparencia lo llamamos, hasta qué punto cada gabinete parlamentario está abierto, si cuenta sobre su trabajo, su agenda de trabajo, una serie de información que monitoramos. Esta segunda fase acabamos en septiembre, octubre del 2020 y ya vemos el impacto del acceso directo. Es una plataforma abierta, no cobramos para el acceso, cualquier puede entrar y consideramos que es un servicio público para motivar, equipar y promover a la ciudadanía a su trabajo de vigilancia. Más de 700,000 personas hemos visto han aprovechado el impacto por poder acceder a estas plataformas y en las redes sociales. Y algo raro, algo curioso de esto, en relación al tema de transparencia, algunos congresistas mejoran su trabajo para mejorar su puntaje en el radar del Congreso. Entonces, ya han incorporado medidas de mayor transparencia porque ven que el radar tiene un cierto peso, circula y está citado por otros medios también. Tienes un minuto, Silvio. En los medios tradicionales, digo. Y esta fue una experiencia muy interesante, pero que requiere nuevos esfuerzos, nuevos vuelos, por así decirle. Hasta Marco nos preguntó, piensen en cuáles son las lecciones de este proyecto. Y yo diría que son estas. Tenemos que siempre ser ambiciosos, pensar algo grande. Y es lo que yo siempre le digo a mis hijos. Nadie creía en esta idea cuando empezamos. Ya vamos a completar 10 años de un proyecto de sustentabilidad y de crecimiento. La segunda lección importante, diría, es buscar siempre trabajar con los mejores profesionales en las condiciones con las que uno puede contar. Como dice Miguel, a veces es difícil con la competencia que a veces tiene más dinero. Y esa es la segunda lección. Y la tercera, cuando empresas grandes como Google reconocen el buen trabajo que uno hace, eso es fundamental. Pero para acabar, y ojalá podamos llegar a hablar más sobre la situación en Brasil en este momento, pero no puedo concluir sin mencionar
el doble desafío que tenemos en Brasil, o triple desafío diría, porque tenemos que hacer periodismo y defender al periodismo en frente de los ataques de la autoridad por las restricciones que se nos ponen para nuestro trabajo profesional, y en un contexto, este es el tercer desafío, de una pandemia que mató más de 400 brasileños. Expreso también a los 1000 palabras de solidaridad a los 1200 periodistas que también han fallecido por causa de COVID-19. Brasil ha tenido el mayor número en esa lista, tristemente, con 153 muertos. Muchas gracias, Silvio. Ahora le daré la palabra a Juan Melano, el cofundador de Croma en Argentina. Juan, tienes la palabra. Muted, ahora sí. Muchas gracias, Marco, por la invitación y es un gusto escuchar a todos. Me da pena no poder hablar en portugués para que me traduzcan en simultáneo. Croma es un poco la concreción de una visión que yo tengo hace 20 o más, desde 1995, que es cómo ayudar a incorporar tecnología a los medios de comunicación. Y especialmente cómo ayudar a hacer mejor periodismo a través de herramientas tecnológicas que facilitan ese trabajo, que pueden facilitar ese trabajo. Entonces, con Croma nos propusimos desde un primer momento ser una empresa que genere productos de tecnología que otros puedan utilizar. Y al utilizar esos productos puedan mejorar sus procesos, su entendimiento de otras de métricas fuera de lo que es lo que una analítica tradicional pueda darte, y sobre todo hacer mejor periodismo. Me voy a referir específicamente al proyecto del Google News Initiative con el que participamos, que el año pasado y el anterior, que un poco sintetizaba ese deseo. Todos sabemos que la tecnología le cuesta muchísimo a los medios, principalmente a los periódicos, y no es tanto un problema de recursos, que sí lo es, de recursos tecnológicos, de talento, de conseguir talento, de retener talento, que sí lo es más un problema de entender lo que es un producto tecnológico, lo que engloba todos los contenidos que se están publicando, se están compartiendo, se están generando, pero que la visión suele ser muy centrada en contenido, content-centric sería en inglés, y muy poco centrada en el producto, product-centric. Que cuando vemos a las empresas tecnológicas nos damos cuenta que son 100% centradas en el producto. Entonces, ¿cómo podíamos hacer nosotros para, bien, solucionar un tema de llegada a la tecnología que en los principales medios del mundo de habla inglesa se está utilizando, sobre todo Machine Learning? ¿Cómo poder traer esa tecnología a Latinoamérica? Que esa tecnología hable español, que es una problemática que también nos solemos encontrar en los medios, que está todo la mayoría está en inglés y tenemos que adaptarnos de una manera u otra para que eso funcione. Y luego, cómo hacer el principal problema, que creo que Miguel también lo puso sobre la mesa, que es el tema económico. Cómo hacer que poder tener tecnología de punta no sea un problema económico para un medio. Y fue ahí que creamos lo que es el software de archive de inteligencia artificial, que permite, a través de un software open source, es decir, de uso libre y gratuito que cualquiera puede traer y utilizar en su plataforma, cómo a través de ello poder indexar, y eso sería agregar a una base de datos todo el contenido histórico del medio, para que la máquina o el algoritmo pueda aprender de lo que se ha publicado en el pasado y pueda relacionar todas las noticias que se han generado
para agregar contexto, agregar relevancia, agregar navegabilidad en el sentido de recirculación de audiencia a través de contenidos, agregar motivos y herramientas para que la gente quiera suscribirse o retener a ese suscriptor dándole valor agregado, sea entrando en profundidad en todas las notas donde una empresa fue mencionada, todas las notas donde una persona fue relacionada con un tópico o un tema. Que no quiero hablar tanto de la solución en sí, sino de cuáles son las ventajas de poder traer a la mesa este tipo de tecnologías que estén disponibles de manera 100% gratuita para los medios y que las incorporen a su rutina diaria para que empiecen a pensar más como producto tecnológico que simplemente, y lo de simplemente no es denigrante, sino todo lo contrario, como un generador de contenidos. Veía una pregunta que después seguramente la retomemos, pero al verla no pude evitarlo, que era sobre generar productos y si estamos generando como una fábrica de salchichas. Y creo que el gran error ahí es pensar que las salchichas son los artículos, las salchichas son las investigaciones. Eso no es el producto. El producto es el medio al cual el lector accede, al cual tiene un vínculo, al cual le da su credibilidad para ver lo que está pasando allá afuera y que le cuente las cosas como son o como las ven. Ese es el producto. Y sobre eso nosotros tenemos que trabajar y me parece que es lo más valioso del Google Innovation Challenge, es obligarnos a pensar un poco en producto a los medios en Latinoamérica y obligarnos a agregar una mentalidad más integradora de toda la experiencia que le estamos ofreciendo a los lectores, a los suscriptores y a los propios miembros del medio, a los periodistas, a los técnicos, a los productores de contenidos, al área gerencial, comercial, etc. Pensar más en una unidad y no de manera separada, que es la tradicional, para lograr hacer crecer el negocio, que es en definitiva lo que permite la sustentabilidad, que permite hacer estas investigaciones, que permite generar el cambio que se provee. Un minutito, Juan. Creo que con esto ya puedo cerrar. Sí. Muito, muito obrigado. Juan, obrigado. Vamos agora passar para Patrícia Gomes. Gracias. Y pasamos ahora para Patricia Gómez de Jota, en Brasil. Gracias. Gracias, Marco Tulio. Y qué felicidad poder ver y compartir esto con tanta gente a la que admiro, a la que veo en el trabajo. En primer lugar, quería hablar 2 segundos sobre Jota. Somos una startup de tecnología y periodismo. Nacimos en el 2014 como un sitio de noticias jurídicas. Entendimos que cubrir el tema jurídico en Brasil, el tema judicial en Brasil, significaba cubrir mucho más, aunque eso es parte de nuestro ADN también, y nos sentimos muy orgullosos de eso. Hoy tenemos una vocación de cubrir los 3 poderes y en medio de este trabajo, como startup, encontramos la necesidad de nuevos modelos de negocio y de nuevas maneras de dialogar. Es muy nuestro en Jota de hacer cosas cuando no existía tecnología, sin código, de cosas que podíamos, de newsletters, empezamos de una manera así muy emprendedora, pero también de hacer lo que podíamos con lo que teníamos. Y el proceso del GNI, que empezó en el 2019, con una herramienta predictiva que también con un trabajo que hicimos con el CAF. El CAF es el órgano administrativo, es como un tribunal donde todo lo que tiene que ver con litigios relacionados a el fisco, a los tributos de una empresa o de un individuo, donde se considera que hubo un error, eso puede acabar en durar mucho tiempo. El Estado y las instancias de CAFI son abiertos, pero no son muy accesibles.
Lo que nosotros buscamos hacer es que cubríamos el tema de CAF desde el comienzo y teníamos un mejor entendimiento de cómo funcionaba el área de los impuestos en Brasil y también de la institución del CAF y también de nuestro público. Ya veíamos bien lo difícil que era, que nos parecía una caja negra a la que uno no podía acceder y diseñamos esta herramienta que utilizando datos históricos para prever y una cierta previsión de lo que daría estas situaciones en el futuro. Fue una experiencia muy interesante, increíble en realidad, porque por primera vez J pudo tener un producto que respetaba exactamente el desarrollo de un producto, como dicen en los libros y como se supone que se tiene que hacer. Para que nosotros fuéramos financieramente sustentables, cuando conseguíamos un cliente, mejorábamos el producto. Y así lo hicimos, pero con el GNI descubrimos un producto llamado Product Discovery, escuchando al cliente, escuchando y entendiendo cuáles eran las necesidades para las cuales había una demanda. Cómo podía nuestra herramienta ser utilizada en el día de trabajo del público, de la audiencia que compraba nuestro servicio. Y una de nuestras estrategias importantes de negocio, muy importante, para conseguir nuevos clientes y pensando sobre todo en lo que está pasando en nuestro país también, queremos ir más allá de ser simplemente una herramienta de consulta y para recopilación de información. Queremos ser parte también de la vida de nuestros usuarios, como una herramienta de trabajo. Ya deja de ser una herramienta curiosa que se puede tener y aprovechar, pero algo que puede ser fundamental para el trabajo de la persona. Entendimos y trajimos nuestro producto al foco de nuestra conversación. A veces estamos apasionados por el problema y no por cómo resolverlo. Y pensamos cuál es el problema que tiene el cliente. Pero a veces no pensamos que nosotros también podemos ser la solución. Todo el esfuerzo nuestro fue para lograr eso. Te falta un minuto. Bueno, con eso acaba. Perdón, estamos muy apurados por la hora que corre, pero quería resaltar lo que escuchamos hoy, que en América Latina hay un ambiente de mucha innovación, la adopción de nuevas tecnologías que pueden hacer que nuestro trabajo sea más ágil, más rápido, con un periodismo de mucho más impacto. Y me gustó que habían dos productos, el de Revenue y Croma, desarrollados aquí en Latinoamérica, que se puede trabajar en escala en otros países y buscaba atender el tema del pago y del contenido. También vemos que hay ya una generación de periodistas que usan ciencia de datos para crear nuevos productos también y para afrontar el control político por las autoridades. Miguel, Silvio, Juan están en Twitter. Voy a poner aquí en el chat el Twitter de cada uno para que puedan continuar esta conversación. Y una vez más agradezco a los panelistas y le doy la palabra de nuevo a Rosenthal. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Miguel hasta descubrió eso que ya no hago más en Facebook, cuando yo me decía el selfie made man, ya dejé eso porque todo el mundo decía que era una vanidad mía de contarle a todo el mundo que viajaba mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los panelistas. Déjame pasar otra vez para el español. Vamos a pasar al próximo panel. Muchas gracias, Marco Tulio. Fue realmente excelente.